listo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer lo que se habló la clase anterior, una introducción a lo que es el módulo referente a diseño, ¿sí? Diseño y desarrollo web. Este módulo formativo se lo revisa a partir del segundo curso de bachillerato. Es decir, que para ustedes este módulo es completamente nuevo, que tiene relación un poco con lo que es el módulo formativo de programación y base de datos, sí, pero no es un inconveniente porque vamos a ir revisando conmigo desde la parte de lo que es historia hasta lo que es estructura y hasta culminar con el diseño de una página web responsive, es decir, que va a estar hecho tanto para computadoras portátiles, así como también para dispositivos móviles, ¿sí? Y para ello, lo que nosotros necesitamos es tener un conocimiento referente a lo que es el lenguaje HTML, ¿sí? El lenguaje, como les había mencionado, no es un lenguaje de programación, sino es un lenguaje de marcas. Y vamos a revisar la última versión que se está generando, que es la versión 5. Pero para poder nosotros diseñar una página HTML, necesitamos trabajar de la mano con lo que es trabajar con una hoja en donde nosotros vamos a ir configurando los estilos. Es decir, en todo caso, aquí sería la maquetación, ¿sí? La maquetación. Y la hoja de cascadas o la hoja de estilos, lo que nosotros aquí le pondríamos es la decoración. Para que quede comprensible. Para ustedes es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? La decoración. Entonces, ¿dónde decoramos? Con CSS. ¿Dónde maquetamos? ¿Dónde hacemos la estructura? En HTML. ¿Y qué pasó con JavaScript? JavaScript, en cambio, sí es netamente un lenguaje de programación, ¿sí? Este sí es un lenguaje de programación. Por lo tanto, aquí sí nos tenemos que apoyarnos en lo que ustedes revisaron en el módulo formativo de programación y base de datos en primero de bachillerato, así como también lo que van a recibir en este año en el módulo de programación, ¿sí? Entonces, este es un lenguaje de programación, ¿sí? Ahí nos toca utilizar lo que son variables, ahí nos toca utilizar lo que son sentencias condicionales, ahí nos toca utilizar lo que es ciclos repetitivos, ¿sí? Entonces, miren, hemos hecho una visión general en lo que vamos a trabajar con este texto. Muy bien. Como les había mencionado, este es el autor, Juan Diego Bauchat. Pues aquí está, miren, es una ediciones Marc Combo, ¿sí? Es el nombre del texto. Este texto igual les voy a incluir en la bibliografía virtual, por eso se había mencionado que ustedes no necesitan comprar absolutamente nada. Esta primera edición, como lo menciona aquí, fue publicada en el 2012, entonces no es tan antiguo, ¿sí? No es tan antiguo. Aquí vemos en dónde fue publicado, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a partir de este libro en la página 18, ¿sí? También es importante que ustedes sepan manejar. Cuando yo les digo ubíquense en la página 18 del PDF, esta es la página
18 del PDF, ¿sí? Porque en las tareas yo les digo, realicen la lectura de la página X a la página Y, pero del PDF, ¿sí? En cambio, cuando les mencione, vamos a hacer la lectura de la página del libro, por ejemplo, miren, este libro no le vi, no creo que tiene numeración, entonces nosotros lo que nos tenemos que basar es en la numeración del PDF, ¿sí? Hay libros en donde están aquí identificados la numeración del libro, por ejemplo, vamos a suponer que esta sea la página 1, entonces voy a decir, ubíquense en la página 1 del libro, ¿sí? Si les digo, ubíquense en la página 1 del PDF, se direccionan acá, ¿sí? Esa explicación para nosotros poder trabajar sin ninguna novedad. Bueno, entonces miren, como lo menciona aquí en esta página 18 del PDF, vamos a ver lo referente a la parte introductoria, ¿sí? Y entonces aquí lo que nos menciona, voy a hacer una lectura, como está aquí, dice HTML5 no es una nueva versión del antiguo lenguaje de etiquetas, ¿sí? Listo, mire, vamos a subrayar. Ya nos habla que este es un lenguaje de marcas o un lenguaje de etiquetas. Ni siquiera una mejora de esta ya antigua tecnología. Entonces nos está diciendo que este ya es una tecnología antigua, sino un nuevo concepto para la construcción de sitios web, ¿sí? Una construcción de sitios web y aplicaciones. Entonces, lo que nos menciona es que nosotros podemos construir sitios web. Ahora, ¿qué es un sitio web? Un sitio web es simplemente un espacio, ¿sí? Que eso vamos a trabajar en tercer curso. Es un espacio que yo le puedo poner el nombre de vivero. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? A la final, igual vamos a hacer casi un sitio web, un vivero, ¿sí? Pero este vivero, este espacio dentro va a tener páginas web. Por ejemplo, la primera página que siempre, toda la vida se diseña es la index, ¿sí? .html, ¿sí? Nosotros tenemos que crear nuestro documento llamado index. Y la extensión, miren, html. Recuerden que conmigo en sistemas operativos sí revisamos lo que son las extensiones para hacerles un recorderis, ¿sí? Lo que ya trabajamos en sistemas operativos. Entonces nosotros tenemos que crear esta primera página y es la que de aquí parten las demás o se enlazan las demás páginas, ¿sí? Entonces aquí no le voy a poner Juanito, Juanita.html, sino tiene que ir en minúsculas, todo en minúsculas como está aquí, index.html, ¿sí? Y dentro de este posiblemente nosotros encontremos más folders o carpetas, ¿sí? También ya sabemos cómo crear carpetas. Y hay una carpeta elemental que se debe crear CSS, ¿sí? Porque aquí vamos a poner nosotros el archivo CSS. También nosotros tenemos que crear otra carpeta u otro folder, ¿sí? Llamado JS, que es el de JavaScript. Y se utiliza otra carpeta llamada generalmente image o I, ¿sí? MG. Esto es lo que estoy indicando, esta estructura, todo esto se llama vivero y a esto se le conoce como sitio web, ¿sí? Entonces, mire, claro que nosotros empezaremos construyendo de a poco, pero todo esto vamos nosotros a tener de manera ordenada, porque
Para construir un sitio web, lo primero que se tiene que aprender es a ser organizado y disciplinado, ¿sí? Si estamos claros en esta situación. Bueno, entonces, vamos a continuar en lo que refiere a esta lectura. Mire, dice, todo comenzó mucho tiempo atrás con una simple versión de HTML propuesta para crear la estructura básica de una página web, ¿sí? De una página web. Organizar su contenido y compartir información. El lenguaje y la web misma nacieron principalmente con la intención de comunicar información, ¿sí? Esta es lo que en verdad el objetivo de una página HTML. Entonces se creó en más o menos en los años 1950. No, por eso dice que no es que es una página o es un lenguaje nuevo. Este es creo que uno de los lenguajes más antiguos y cuando estuvieron en la Segunda Guerra Mundial buscaron un medio de cómo enviar información para que no les puedan descifrar el enemigo. Entonces ahí nació lo que es la Internet y justamente con la Internet nace estas páginas web para enviar solo texto, ¿sí? Las páginas antiguas solo tenían texto, lo mismo que este documento, ¿sí? Este documento así, y mandaban con una serie de jeroglíficos, ¿sí? Entonces, esa es su historia. Mire, vamos a seguir más acá abajo. Dice, el limitado objetivo de HTML motivó a varias compañías a desarrollar nuevos lenguajes y programas para agregar características a la web nunca antes implementadas. Estos desarrollos iniciales crecieron hasta convertirse en populares y poderosos accesorios, ¿sí? Hoy, en la actualidad, una página web es una herramienta muy poderosa y muy popular, ¿sí? Por ejemplo, mire aquí. Simples juegos y bromas animadas pronto se transformaron en sofisticadas aplicaciones, ofreciendo nuevas experiencias que cambiaron el concepto de la web para siempre. Entonces, en el momento que empezamos hace muchos, muchos años atrás a pixelar el texto y a intentar construir una imagen o un icono, eso era algo novedoso. Les comento, para nosotros, en lenguaje C, ¿sí? En lenguaje C no había este puntero, ¿sí? O el lápiz, que es justo el lápiz que está subrayando, no existía. Entonces nosotros en programación, ¿qué hacíamos? Nos teníamos que sentar horas y horas, ¿sí? A dibujar una cuadrícula con matrices. Por eso es que es importantísimo que ustedes en primer año de bachillerato hayan manejado o tengan un conocimiento claro de lo que son vectores y matrices, porque es la parte elemental en el manejo de programación y aquí nos va a servir de mucho también para poder diseñar, ¿sí? Entonces, miren, más o menos esto como nosotros manejábamos píxeles y bueno, antiguamente la resolución de las pantallas máximo era de 300 píxeles por 200, ¿sí? O sea, ya pueden darse cuenta que era una resolución pésima. Entonces, sobre esta resolución, más o menos 300, hablemos, 300 columnas por 200 filas, ¿sí? Entonces, nosotros íbamos pintando, ¿sí? Íbamos pintando como está aquí, más o menos, miren, en cada píxel tocaba pintar o tocaba poner un código ASCII, se llamaba anteriormente. Los códigos ASCII, ¿sí? Eran códigos, eran figuritas que nosotros teníamos que irles ubicando. Entonces, más o menos, una vez que ya teníamos pixelado, ahí también aprendimos a trabajar lo que son con clases. Entonces, movía todo esto.
Y cada vez que movía el puntero, le sobreponíamos esta imagen. Y hacía una simulación, que esto era así como el lápiz, como está saliendo el lápiz, era simplemente dibujo, ¿sí? Entonces, miren, eso hace tiempos. Les hablo de hace 25 años atrás. Hoy la realidad es completamente diferente. Por eso es que ya los estudiantes ya en la actualidad no saben lo que es un lenguaje assembler o no se dedican mucho a lo que son los lenguajes de programación porque ya todo está hecho, ¿sí? Es como el sistema operativo Windows, plug and play, solamente coge el CD, instale, ponga siguiente y estuvo, ¿sí? Y usted simplemente ya tiene instalados los programas, ¿sí? Eso en la actualidad. Pero nosotros lo que tenemos que, con lo que las herramientas que tenemos hoy, nos tenemos que preocuparnos casi ya no en la construcción de lo que son los objetos, sino más bien en lo que es el diseño, ¿sí? En lo que es el diseño. Hoy nos tenemos que preocupar en el diseño, porque para sacar un puntero, hoy simplemente le pongo yo en CSS diseño, ¿no es cierto? Perdón. Pongámosle diseño. Eso. Entonces, hoy nosotros nos preocupamos solamente por el diseño, ¿sí? Estamos claros. Entonces, miren aquí lo que menciona, como les había mencionado, en el momento que haya un corte, nos volvemos a ingresar con el mismo link, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Miren aquí lo que dice. De las opciones propuestas, Java y Flash fueron las más exitosas. Entonces, este era igualmente un programa de movimiento, ¿sí? Con este nosotros poníamos muchas escenas para poder simular movimiento. En ese tiempo se llamaban fotogramas. Entonces tenía que yo, para simular un movimiento, como nosotros tenemos los actuales GIFs animados, los GIFs animados son solamente ubicación de fotos estáticas, pero tomadas en diferentes tiempos. Y lo que nosotros hacíamos es incluir una fotografía tras de otra. Hablemos de una secuencia, les voy a poner aquí. Tengo aquí un espacio, una escena, se llamaban las escenas, y aquí yo le iba poniendo fotografías, fotografías, fotografías. Lo que me imagino, creo que en algún rato trabajaron ustedes en proyectos escolares para dar movimiento. Entonces aquí ponía un dibujo en una forma, aquí en otra forma, aquí una forma, otra forma, otra forma, otra forma. Y al momento de pasarle todo esto en 1 o 2 segundos, simulaba que existía movimiento, lo cual no era cierto, pero era una simulación. Eso es lo que hacía este programa llamado Flash, ¿sí? Que ya hoy no existe. Bien, entonces, como les estuve explicando, los inconvenientes que se tuvo hace tiempos de lo que es el Java y el Flash, más sobre todo lo que es el Flash. Entonces, dice, puede describirse como una falta de integración. Ambos fueron concebidos desde el principio como complementos, algo que se inserta dentro de una estructura, pero que comparte con la misma solo espacios en pantalla. No existía comunicación e integración, algo entre aplicaciones y documentos. ¿A qué se refiere esto? A que antiguamente solo se podía hacer páginas web solo con HTML y se integraba, ¿sí? Se integraba con lo que es Java, como dice ahí mismo, en una parte adicional. Es como cuando yo incluyo un video, aparecía en la página, pero en un lugar adicional y no se podían los dos fusionarse o no se podía compartir información o variables de manera interna. A eso se refiere que sucedía en la antigüedad, ¿sí?
Miren, acá dice la falta de integración resultó ser crítica y preparó el cambio para la evolución de un lenguaje que comparte espacio en el documento con HTML y no está afectado por las limitaciones de los plugins, ¿sí? Los plugins, si es que ustedes no descargaban en su computador, no les funcionaba. Y si ustedes iban a otro computador, vuelta, tenían que descargar los famosos plugins, ¿sí? O lo que eran unas pequeñas extensiones para que se pueda visualizar, sobre todo los videos, ¿sí? Usted no podía observar los videos o los objetos flash, los tenía que descargar en cada computador. Hoy no sucede nada de eso. Como estamos hablando de historia, entonces es para que ustedes tengan ese conocimiento y no nos dediquemos directamente ya a la práctica, ¿sí? Siempre, recuerden, es necesario partir de un concepto teórico, ¿sí? Ese es el fundamento teórico que a nosotros nos va a permitir sustentar una propuesta o un proyecto, ¿sí? JavaScript, dice, un lenguaje interpretado, incluido en navegadores, claramente era la manera de mejorar la experiencia de los usuarios y proveer funcionalidad para la web. Sin embargo, después de algunos años de intentos fallidos para promover y algunos malos usos, el mercado nunca lo adoptó plenamente y pronto su popularidad declinó. Los detractores tenían buenas razones para oponerse a su adopción. En ese momento, JavaScript no era capaz de reemplazar la funcionalidad de Flash o Java. A pesar de ser evidente que ambos limitaban el alcance de las aplicaciones y aislaban el contenido web, populares funciones como la reproducción de videos se estaban convirtiendo en una parte esencial de la web y solo eran efectivamente ofrecidas a través de estas tecnologías, ¿sí? Entonces, miren, antiguamente, como les comento, era complejo poder incluir un video. Había que hacer un montón incluir un montón de código para poder simplemente poner un video y un video corto y tenía que ser extremadamente de baja resolución. Hablemos de una resolución que ni siquiera se podía distinguir lo que estaba en la imagen, no como hoy tenemos, por ejemplo, Full HD los videos, ¿no es cierto? Como en YouTube. Entonces, YouTube sale de este estudio de lo que es la nueva web, ¿sí? Entonces, miren, aquí dice, a pesar del suceso inicial, el uso de Java comenzó a declinar, la naturaleza compleja del lenguaje, su evolución lenta y la falta de integración disminuyeron su importancia hasta el punto que en el que hoy día no es más usada en aplicaciones web de importancia. Sin Java, el mercado volcó su atención a Flash, lo que les dije, ¿sí? Pero el hecho de que Flash comparte las mismas características básicas que su competidor en la web lo hace también susceptible de correr al mismo destino. Es decir, por eso les comentaba que fueron pocos o fuimos pocos quienes diseñamos páginas web utilizando Flash, porque Flash es igual un aplicativo y generalmente se dio pocos cursos a nivel universitario de lo que es el manejo de Flash, ¿sí? En mi caso, como se estuvo dando en una institución que se tenía que dar algo adicional, tuvimos que los docentes salirnos a preparar a Colombia. Entonces, nos preparamos por un mes sobre el manejo de este aplicativo. Entonces, como ven, es un programa de diseño o es un programa que se le utilizó en un principio para realizar dibujos animados, ¿sí? Mientras esta competencia silenciosa se llevaba a cabo, el software para acceder a la web continuaba evolucionando, junto con nuevas funciones y técnicas rápidas de acceso a la red. Los navegadores también mejoraron gradualmente sus intérpretes JavaScript. Más potencia trajo más oportunidades y este lenguaje estaba listo para aprovecharse.
En cierto punto, durante este proceso, se hizo evidente para algunos desarrolladores que ni Java o Flash podrían proveer las herramientas que ellos necesitaban para crear las aplicaciones demandadas por un número creciente de usuarios. Estos desarrolladores, impulsados por las mejoras otorgadas por los navegadores, comenzaron a aplicar JavaScript en sus aplicaciones de un modo nunca visto. Miren aquí esta palabrita. La innovación y los increíbles resultados obtenidos llamaron la atención de más programadores. Pronto lo que fue llamado la Web 2. Ahora ya sabemos entonces por qué nos dicen a nosotros que estamos viviendo la Web 1. Ya desapareció, que era solo texto. ¿Sí? Ahora sí nos dice que nació una nueva web, ¿sí? Que es la web 2, en donde ya se podía incluir lo que es los efectos multimedia, ¿sí? Lo que es multimedia, pero en definitiva todavía seguían lo que son las páginas casi estáticas, ¿sí? Solamente páginas estáticas, ¿sí? Con la nueva evolución, pasamos a otra fase en lo que es la informática. Llegamos a lo que hoy en día estamos trabajando con la web 3, ¿sí? Esta web 3 es netamente dinámica, interactiva, y es lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Es decir, estamos utilizando la herramienta Zoom, en donde estamos casi recibiendo o comunicándonos de manera directa, ¿sí? De manera sincrónica, como nosotros lo llamamos. A pesar que la historia dice que no existe realidad propia, sino existe una realidad virtual. Y es cierto, porque miren, estoy yo aquí, vamos a suponer, este es mi espacio, ¿sí? Hablemos, aquí está la antena, o aquí está el cable de fibra óptica, sale a esta caja, ¿sí? Y bueno, y va a salir mucha información de aquí, ¿no es cierto? Y aquí, imagínense la telaraña, y entonces está entrando aquí a una casa, está entrando acá a otra casa, y así sucesivamente. Entonces, no es que estamos en vivo y en directo, porque en el momento que yo estoy hablando, por ejemplo, si yo digo A, en el viaje que se demora por estos canales donde circulan los datos, existe un retardo. Puede ser milésimas de segundos, pero existe un retardo, ¿no es cierto? Para que le llegue esta misma a este punto. Pero aquí tiene que continuar a este otro punto, ¿sí? Y aparentemente van a existir retardos o retrasos. Aquí va a ser mínimo, aquí va a ser también mínimo, no se va a notar, pero van a ser diferentes. Entonces, no podemos hablar de que nosotros estamos hablando de una charla directa, ¿no es cierto? Sino podría considerarse un poquito casi asincrónica. Espero que haya quedado esta explicación por el tiempo de retardo, ¿sí? Por eso es que muchas veces en los canales, cuando ustedes se está viendo televisión y en algún momento se tiene una liñita, ¿no es cierto? Que corta y baja, que corta y baja, quiere decir que está cargando y recargando imagen, cargando y recargando imagen. Entonces, eso es la web 3, ¿sí? Esto es la web 3. Dicen que nosotros vamos a entrar a lo que es un proceso de web 4 y es algo sorprendente para nosotros, ya que ya ni siquiera vamos a necesitar de un medio de comunicación cableado, sino vamos a hacer simplemente satelital. Entonces, miren, claro que hoy se habla solamente en teoría y mucho menos y mucho más llegar a la web 5. A la web 5 ya nosotros estaríamos
puestos un dispositivo en nuestros cuerpos y simplemente nos estaríamos comunicando, ¿sí? Entonces, miren, son realidades que pueden ir sucediendo. Antiguamente, miren cómo empezó la web 1. Solo en películas de ciencia ficción se hablaba de la web 3 y hoy es una realidad, ¿sí? Hoy es una realidad de lo que se hablaba hace muchos años atrás. Entonces, para llegar a la web 5, hoy es ciencia ficción, pero algún momento hemos de llegar. Entonces, eso hay que prever y nosotros como informáticos, si es que podemos ver esta generación, tal vez podremos verle, o si no, pues quedará para un legado para que ustedes comuniquen a nuestros descendientes. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos un poco de historia, un poco de teoría de lo que se hablaba antes de estas predicciones de lo que es la web, ¿sí? Bueno, vamos a concluir con este párrafo que dice: JavaScript era claramente el lenguaje que permitía a los desarrolladores innovar y hacer cosas que nadie había podido hacer antes en la web. En los últimos años, programadores y diseñadores web alrededor del mundo sugirieron con los más increíbles trucos para superar las limitaciones de esta tecnología y sus iniciales deficiencias en portabilidad. Gracias a estas nuevas implementaciones, JavaScript, HTML y CSS se convirtieron pronto en la más perfecta combinación necesaria de la evolución de la web. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le dio el nacimiento a hoy este módulo formativo de diseño y desarrollo web que no existía hace muchos años atrás y hoy es un tema de estudio? Es este fusionamiento del trabajo en equipo de lo que es JavaScript, ¿sí? HTML y CSS. Miren cómo 3 empresas trabajaron en un fin, ¿sí? Aquí se apuntaron en un solo fin, ¿sí? Aquí se apuntaron en un solo fin y hoy tenemos unos medios de comunicación e información muy atractivos para los usuarios, para los clientes.